Bueno, vamos a continuar con la explicación de los elementos necesarios para construir un circuito eléctrico. Vamos a hablar de este dispositivo que ustedes deben de tener uno como ingenieros en energía. Observen de lo que está constituido y la mayoría de los multímetros. Hay todo tipo de precios y de modelos en los multímetros. Hay algunos muy sofisticados, hay algunos que de algunas marcas que se jactan de ser muy precisos, hay algunos que son simplemente baratos y accesibles para los estudiantes. Les recomiendo que compren de los baratos. Nosotros no necesitamos una gran precisión. Si vamos a estar expuestos a cometer errores, pues puesto que estamos estudiando. Entonces, si nosotros cometemos errores al medir en circuitos eléctricos, podemos dañar el equipo. Entonces, si estamos tan expuestos a esos errores, hay que tratar de dañar un equipo que sea lo menos caro posible. Este está en un rango de los más baratos que hay, en un poquito más arriba de los más baratos. En esta tienda que ustedes ven de la marca de este multímetro, podrán encontrarse una variedad, algunos muy baratos, y que ciertamente se ha reportado que los cables que tienen pues no conducen necesariamente la cantidad de corriente que indican aquí. Por ejemplo, aquí dice que nosotros podemos tener una corriente, una medición de corriente de 10 amperes. Sin embargo, estos cables que estoy viendo, que tengo, no creo que sean lo suficientemente gruesos para esa medición de corriente. Entonces eso va a introducir errores. Ya en un curso de circuitos eléctricos o de electrónica podría hacerse mención a esos o ahondar en esos detalles. Por lo pronto aquí solamente nos interesa lo superficial de las mediciones, que no vamos a medir estas cantidades. Vamos a mantenernos en un rango seguro. 10 amperes pues ya es una corriente bastante alta, en mi opinión. Usar un multímetro de este tipo para medir esa corriente pues lo considero inapropiado. En primera, porque tenemos que romper el circuito. Para hacer mediciones en corriente eléctrica necesitamos romper el circuito. Sin embargo, hay otro tipo de multímetros en este caso amperímetros, que miden corriente, que se aprovechan de otros fenómenos, como el campo magnético alrededor de un cable por el que circula corriente, y entonces a base de rodear ese cable mediante un detector de campo magnético, el campo magnético induce una corriente. Entonces esa corriente podemos medirla y ponderar la corriente que está circulando por ese cable. Entonces ese es un medio mucho más seguro para medir este tipo de corrientes, sin invadir el circuito, es decir, sin tener que cortarlo y sin tener que detener la operación de dicho circuito. Entonces vamos viendo las partes. Observen que tiene una pantalla que habitualmente tiene unos 4 dígitos. Tiene un botón de encendido, tiene esta parte que sirve para una prueba de transistores. Los transistores pues son un elemento de electrónica. Esto no nos corresponde a nosotros, bueno, no nos corresponde en su totalidad a nosotros. En electricidad y magnetismo no lo vamos a ver. Tiene esta parte rodeada, estas varios indicadores de las perillas o varias posiciones de las perillas que están rodeadas por esto que está en verde. Observen que aparece una omega mayúscula, indicador que se utiliza para medir resistencia. Luego viene esta parte en rojo. Todas estas posiciones pues nos miden corriente eléctrica en corriente directa. La corriente directa pues se indica mediante esta línea recta con puntos que aparece aquí. Quizá no es perceptible. Déjenme ver si acerco el multímetro. Bueno, tenemos demasiada luz. Creo que esto es lo mejor que se va a ver. Entonces, pero creo que es bastante fácil distinguir una A que se refiere a corriente directa de una A que se refiere a corriente alterna. Aquí creo que sí se ve claramente que hay una pequeña onda senoidal. Esto corresponde a las mediciones de corriente alterna de corriente en circuitos de corriente alterna. Igual aquí hay voltaje en corriente alterna.
Si nosotros quisiéramos medir el voltaje en la pared, es decir, en los contactos eléctricos, pues tenemos que medir en el rango de 200 volts. Les recuerdo, en la pared tenemos un voltaje de 110 volts. Tenemos que ponerlo en el rango de 200 volts. Si ponemos en 20, pues estamos fuera del rango. Es importante la selección del rango de lo que estamos midiendo. De antemano nosotros tenemos que tener al menos una idea vaga de lo que estamos midiendo, porque si medimos algo mucho mayor de donde pusimos nuestra perilla, pues podemos dañar el equipo, o nuestras mediciones van a ser inciertas. En este caso el mejor rango para medir 120 volts de corriente alterna, pues es este que está aquí en 200. Hace poco lo utilicé para medirlo cuando se fue la luz en mi casa, o bueno, se fue parcialmente, bajó el voltaje cuando cayó la tormenta. Entonces ahora esta otra parte pues es voltaje, y observen que está la pequeña línea recta, dice corriente alterna. Perdón, corriente directa. Entonces este es el que nosotros vamos a utilizar. Como les digo, estamos trabajando con una fuente de voltaje de 13 volts, por lo que nosotros en la mayor parte del tiempo vamos a trabajar con esta escala que dice 20 volts. Adicionalmente, observen que no solamente es cambiar la posición de la perilla. Observen que aquí aparecen los dos cables que necesitamos para hacer las mediciones, y en el multímetro aparecen dos puntas. Esas dos puntas pues yo las tengo aquí. Quizá no es la mejor práctica tener unas puntas tan expuestas como estas que yo compré. Se me perdieron las otras que venían originalmente en el multímetro y compré unas adicionales. Si bien es cierto, pues tienen cierto filo en la parte de la punta, lo cual es más accesible en lugares pequeños. Sin embargo, tiene el inconveniente de que esta gran parte de la punta está expuesta y es metal. Entonces, si yo me equivoco y toco, por ejemplo, una parte del circuito por acá, observen que si yo hago contacto con las puntas, estoy conectando esta parte y la parte acá donde está conectándose mi circuito, o en el camino puede esta punta tocar otros elementos del circuito que no son los que yo quiero tocar. El estar muy grande esta punta pues puede provocar accidentes también, accidentes que se pueden ocurrir con la medición del multímetro, pues están asociados a traer unas herramientas. Si traes un desarmador, si por ejemplo tienes un desarmador con punta y de pronto chocas, o estás trabajando en tu circuito y tienes el desarmador en la mano y tratas de agarrar un tornillo para moverlo, pero esta parte de metal toca algún circuito, podemos crear un toque eléctrico. Podemos crear que dos partes que no queremos que estén en contacto eléctrico, y eso pues al no estar controlado pues puede producir muchos problemas. Entonces tengan mucha precaución cuando vayan siempre a medir. Hay que concentrarse mucho. Yo cómo logro, cuál es mi idea para crear esa cultura de revisión. Pues cuando trabajamos en clases presenciales, lo que yo hago es pues hacer prácticas, construir circuitos como el que están viendo, y que obtengan los cálculos los estudiantes por equipos. Sin embargo, el día de la práctica selecciono a un solo integrante del equipo para que pase. ¿Por qué es así? Hago que pase uno solo porque no hay tanto tiempo para evaluarlos a todos. Además que esto crea un peso enorme en ustedes. Créanme que cuando mis estudiantes han hecho estas prácticas, prácticamente no he visto un solo estudiante que no presente temblor.
al hacer las mediciones, puesto que yo creo un ambiente, deliberadamente creo un ambiente de tensión, de presión, estoy encima de ustedes. ¿Y con qué motivo lo hago? Para que cada movimiento que ustedes hagan, cada que se vayan a acercar a un elemento eléctrico a medirlo, tengan la precaución y desarrollen un miedo, o mejor dicho, una precaución para revisar en dónde están conectados. Entonces, observen que aquí hay uno que mide voltaje, otro que mide corriente, y si ustedes se ponen a medir voltaje con el que está aquí en corriente y no se fijaron, lo que va a ocurrir es que van a poder provocar un cortocircuito. Entonces, antes de que empiecen a utilizar esta herramienta, en especial para utilizarlo en voltajes peligrosos, yo creo que el voltaje que hay en los circuitos de nuestras casas de 110 ya puede ser algo peligroso. Ciertamente, si nos da un toque, no nos podemos morir, va a ser muy difícil que nos lastime, pero sí nos puede provocar un susto o pueden lastimar un aparato. Entonces eso no queremos hacerlo sino hasta que tengamos más experiencia, y esa experiencia yo trato de obtenerla mediante poner mucha presión cuando estén haciendo las mediciones, de modo que cada que vayan a hacer una medición ustedes sientan el instinto, desarrollen el instinto de revisar en dónde están posicionados los cables que van a utilizar y la perilla, con tal de no dañar el multímetro. Entonces, otro elemento de nuestro circuito pues es esto que está aquí. Esto es una fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje pues existen en muchas presentaciones. Sus cargadores de celulares pues es una de las presentaciones. Cuando ustedes hagan prácticas pueden cortar alguno de los cargadores. En este caso yo corté este pequeño adaptador que servía para el Nintendo. Chequen, aquí está la marca del Nintendo. Entonces dejó de funcionar el Nintendo, yo lo corté y saqué dos cables que les puse, que los conecté a estas pequeñas terminales que me vendieron en una electrónica, para poder yo conectarlos fácilmente al lugar en donde yo voy a hacer y construir mis circuitos. Donde los voy a hacer es en esta placa protoboard. Bueno, les voy a pedir que ignoren esta cosa que está aquí. Es un Arduino que está atornillado. Esto es de otro tema. O lo único que nos interesa es la placa blanca que tenemos aquí. Sin embargo, en esta presentación pues está acoplada a un acrílico. Entonces ignoren por lo pronto esto lo vemos en otra materia. Entonces si yo conecto esto aquí pues fácilmente ya tengo el voltaje que me indica la fuente. Este se conecta a la pared, convierte los 120 volts de corriente alterna, los convierte a corriente directa en 13 volts. Ahorita me voy a conectar para verificar que para que esta fuente de voltaje sepamos si tiene el voltaje que nos indica aquí. Aquí hay varias especificaciones, espero a ver si las alcanzan a leer. Déjenme intentar cambiar el zoom. A ver si esto lo hace de forma automática. Bueno, no se alcanza a ver. Pero bueno, creo que mi cámara no alcanza a enfocar letras tan pequeñas. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que nos dice es el voltaje a donde nosotros debemos de conectarnos. A ver, déjenme ver.
aquí ya no alcanza la definición. No tenemos definición suficiente. Vamos a ver si... Ok, finalmente pudo enfocar. Entonces observen que dice ciertas especificaciones del aparato. Ok, aquí está ya. Entonces nos dice ciertas indicaciones de este adaptador. Nos dice que es un adaptador de corriente alterna, tiene su modelo. En electrónica casi siempre van a encontrar que cada componente tiene sus siglas y sus números para especificarlo, para encontrarlo. Y bueno, observen lo que nos dice de input. Dice que tiene una entrada de corriente alterna 120 volts, 60 Hz, y dice que necesita 17 watts. Acuérdense que en la potencia siempre nos están hablando de un mínimo. Entonces, si nuestra fuente es capaz de darnos 17 watts, estaremos dentro del rango de operación de este aparatito. Entonces, la salida dice DC, corriente directa en 10 volts, y nos da 850 miliamperes como máximo. Entonces, estos voltajes pues ya con el tiempo ha dejado de ser preciso, y estos 10 volts que nos entregaba antes cuando estaba nuevo, estoy hablando de un Nintendo, de un NES, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, pues nos daba en ese entonces 10 volts, ahora ya cambió por desgaste y nos da un poquito más de 13 volts. Ahorita lo vamos a medir para ver cuánto nos da. Es importante siempre medir y no solamente confiar en lo que dicen las etiquetas. Entonces dice usar con Super Nintendo y Virtual Boy, y bueno, esto no lo había visto. Y nos dice a dónde tiene el negativo. El positivo está en el que no está en el centro. Esto era en el conector que teníamos antes. El conector que tenía antes, como de una especie de conector de cilindro, había pues dos partes, una positiva y una negativa. La negativa estaba dentro del pequeño agujero que tenía aquel conector. Entonces ahora ese conector viejo pues lo reemplazamos por este que está aquí. Lo reemplazamos por este conector que está aquí, que es un poquito más cómodo para trabajar en esta placa. Entonces vamos a ver, vamos a hacer las mediciones. Aquí tengo preparadas unas resistencias que son como lo que tenemos aquí, como lo que tenemos en el documento. 1.5. Ahorita vamos a tratar de identificarlas, cuál es cuál, y empezaremos a construir nuestro circuito. Entonces voy a quitar por lo pronto esta fuente, este conector, y vamos a hablar de esta placa protoboard. Les pido nuevamente que ignoren esto que está aquí. Es otro dispositivo que está adjunto a esta placa de acrílico. Observen que este protoboard tiene numeradas cada una de las líneas. Tenemos desde el 1 hasta, bueno, en este caso está al revés. El 1 está en la parte de arriba. Tenemos el 1 hasta cada uno de los pozos numerados hasta el 65. Entonces, ¿cómo están conectados? Las líneas, o mejor dicho, por dentro, si nosotros vemos estas líneas horizontales, las que están numeradas, cada uno, el contacto eléctrico está ocurriendo de forma horizontal. Es decir, este punto está conectado con este, a la vez con este, a la vez con este y a la vez con este. Entonces nosotros podemos utilizar una línea horizontal como nodo. Si por ejemplo en el circuito tenemos que está R8, R5, R6 y R7
juntos, van al mismo nodo. Entonces observen que va a conectarse R8, R5, R6, R7 al mismo lugar. Entonces nosotros lo que podemos hacer es conectar dichos extremos a uno de los que están aquí. Si no nos alcanza la cantidad de agujeros, pues tendríamos que crear un puente. ¿Qué es un puente? Pues simplemente un cable para que ahora haya contacto eléctrico de una línea con otra. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos cables y esto significa que ahora esta línea que está aquí ahora está en contacto eléctrico con esta que está aquí. Respecto a los... Y bueno, hay contacto, todas estas no están en contacto, cada una es una línea independiente, es decir, las 50 no está en contacto con las 51, salvo que nosotros hagamos un puenteo, ya sea pasarnos de aquí para acá, o sea, esta línea determina que de aquí para acá no hay contacto, de aquí para acá podemos puentear también utilizando otro cable. Entonces, así es como funciona esta placa proto. Lo que está aquí, vemos que tiene un color aquí en la parte, en los extremos, en los lados del proto. Nosotros tenemos coloreado en color rojo toda esta línea y observen que está una línea continua. Eso significa que hay contacto eléctrico en todos estos que están aquí. Entonces el proto sugiere que utilicemos la línea roja para un voltaje positivo y la azul para un voltaje negativo. Entonces esto es una buena sugerencia. Yo recomiendo siempre utilizarlo, puesto que casi siempre vamos a utilizar con mayor número de veces el voltaje de la fuente. Entonces aquí nosotros vamos a tratar de conectar nuestra fuente de voltaje para que los tengamos en los puntos positivo, el positivo de nuestra fuente en el rojo y el negativo en el azul. Así que ahorita vamos a tomar mediciones y vamos a construir nuestro circuito. Les repito, todo esto que está aquí está conectado, son el mismo punto. Si yo conecto aquí es lo mismo que si lo conecto acá. Y bueno, dicho sea de paso, existen algunos protos que a la mitad de la placa pues dejan de haber contacto, es decir, esta parte de aquí está separada de esta de aquí. De hecho, este está separado de aquí, a pesar de que están coloreados del mismo color. Aquí hay uno rojo y acá hay otro rojo. Estos están conectados, no están conectados entre sí. Si nosotros queremos que todo el voltaje, el mismo voltaje que hay aquí, esté acá, pues simplemente tenemos que sacar un cable más grande. Bueno, aquí lo tendría que construir yo, pelarlo y ponerlo aquí y luego ponerlo por aquí y luego cambiarlo hacia el otro extremo, cortándolo. Entonces se convierte en toda una ciencia esto de crear cables y hacer bonitos nuestros circuitos en esta placa. No vamos a calificar nosotros la estética, simplemente nos interesa que los cálculos estén de la forma lo más correctos posibles y que las mediciones las hagamos sin cometer ningún error, que no cometamos ninguna desconcentración. Ciertamente pues en esta modalidad en la que estamos en línea, pues no puedo yo hacer una evaluación, así que va a haber examen de teoría en el que se va a atacar el conocimiento sobre cómo tomar mediciones. Se les van a hacer preguntas hipotéticas, se les va a presentar un caso, les va a decir si hay algún error en la medición o si está bien tomada la lectura. Entonces déjenme cortar este video. Vamos a continuar ya de lleno con las mediciones. Ahorita continuamos.